En esta presentación vamos a ver lo que es el método de bifurcación y acotamiento. Nos presentamos. Actualmente estamos estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Estamos cursando la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos en el cuarto semestre, en el grupo Y. Esta exposición y presentación se hizo en equipo y los integrantes son los siguientes: Gómez Pineda Adriana, Bojorques López José Luis, Silva Delgado Cristian Rafael y una servidora Hernández Moreno Suani Patricia. ¿Qué es el método de bifurcación y acotamiento? Dice que este método de branch and bound o ramificación y acotamiento es un algoritmo diseñado para la resolución de modelos de programación entera, es decir, resolver este como si fuera un modelo de programación lineal y luego generar cuotas en caso de que al menos una variable de decisión adopte un valor fraccionario. El algoritmo genera una forma recursiva corta o restricciones adicionales que favorecen la obtención de valores enteros para las variables de decisión. Algoritmo, punto número 1, encontrar la solución mediante el método simplex. Punto 2, comienza con la solución óptima de simplex en donde se ignoran las restricciones de variables enteras. Punto 3, se selecciona una variable con valor no cero y se crean dos ramas mutuamente excluyentes. Esto da lugar a dos nuevos problemas de programación lineal que se deben resolver. Punto 4, si ninguna solución es entera, con la rama de mayor valor de z se crean nuevas ramas y se resuelven nuevos problemas por programación lineal, método simplex. Punto 4 y el último, se repite el paso anterior hasta encontrar la solución entera óptima. Nos dice programación entera, método de bifurcación y acotamiento. Nos habla un poquito más de lo que es el método de bifurcación y acotamiento. Nos dice, la mayor parte de los PE se resuelven en la práctica mediante la técnica de ramificación y acotamiento. En este método se encuentra la solución óptima del PE mediante la enumeración exhaustiva de los puntos en una región factible de un subproblema. Observación: si se resuelve la relajación del PL de un PE puro y se obtiene una solución en la cual todas las variables son números enteros, entonces la solución óptima para la relajación del PL es también la solución óptima para el PE. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice, la Telfa Corporation fabrica mesas y sillas. Una mesa requiere una hora de mano de obra y 9 pies de tablón de madera. En tanto que para una silla se necesita una hora de mano de obra y 5 pies de tablón de madera. Nos dice que en la actualidad están a la disposición de 6 horas de mano de obra y 45 pies de tablón de madera. Cada mesa contribuye con $8 a las utilidades y cada silla con $5. Nos dice, formule y resuelva para maximizar las utilidades de Telfa. Aquí vamos a ver, el valor de X1 es igual al número de mesas fabricadas, X2 es igual al número de sillas de fabricación y la maximización es Z igual a 8X1 más 5X2. Sujeto a X1 más X2 menor igual a 6 restricciones de la mano de obra. 9X1 más 5X2 menor igual a 45 restricciones de la madera. Y X1, X2 mayor igual a 0X1, X2 enteros. Primero se realizan la solución de la relajación del problema, es decir, la solución sin la restricción de ser números enteros. A continuación, mi compañero José Luis Bojorques continúa con la presentación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Bojorquez López.
voy a continuar explicando el problema que acaba de comentar mi compañera Suani. Dice, consideramos ahora la solución del problema relajado como subproblema 1. Para empezar el método de ramificación, tomamos de modo arbitrario una variable que es fraccionaria en la solución óptima de la relajación del problema. En este caso se decide por x1 y se dice que dichos subproblemas se crearon por ramificación sobre x1. El valor de x1 es 3.75, por lo tanto se establecen nuevas restricciones a partir de esta variable, considerando valores para la misma que no coincidan con la solución inicial, pero que se derivan a partir de la misma. Es decir, ahora se considera dos opciones para x1. x1 nos maneja aquí la primera restricción, que es menor o igual a 3, y otra restricción de x1 es mayor o igual a 4. Ninguna coincide con el valor encontrado al principio, pero estos dos van a dar lugar a los dos subproblemas nuevos. Y aquí les coloqué una imagen de cómo se puede ir desglosando el problema en subproblemas y hasta encontrar la solución. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí nos va a tocar hablar sobre el subproblema 2. El subproblema 2 nos dice que va a ser igual al subproblema 1 más la restricción de x1 cuando sea mayor o igual a 4. Tomamos de referencia la imagen el gráfico inicial, donde nos plantea las regiones factibles para cada subproblema. Por ejemplo, la primera restricción, aquí voy a apoyarme de esta ramificación, que es conforme se va encontrando la solución al problema. Cuando tiene la restricción que x1 es mayor o igual a 4, aquí lo marco en el gráfico de esta región factible, comprendida entre el punto A, B y C. Aquí le corresponde el subproblema 2. Cuando es x menor o igual a 3, toda esta es la región factible, la que está del lado izquierdo, todo lo anterior. Y me lo delimita por esta línea que va de aquí del 6 al 6. Entonces, en el subproblema 2 encontramos, primero hicimos los cálculos en Excel, hicimos el planteamiento de maximización, donde nos planteó la compañera, y aquí solamente lo retomamos, lo pusimos y hicimos los cálculos en Excel. De estos cálculos fue que obtuvimos estos valores que se plantearon en esta ramificación. Z, el valor de Z es 165 entre 4, que nos da 41.25. El x1 marca 15 sobre 4, que nos dio 3.75. Y el x2, 9 sobre 4, que nos dio 2.25. Y con las nuevas restricciones que aparecieron, aquí las colocamos, como ya mencioné, y los resultados para el problema 2 fue Z41 y en x1 4, y aquí nos sigue quedando una fracción, por eso seguimos utilizando subproblemas, siguen generándose subproblemas para encontrar la solución del problema. Pasamos a la siguiente. Aquí nos dice lo mismo que les acabo de comentar. De este modo se van realizando diferentes ramificaciones, creando nuevos subproblemas. Se deben trabajar lo más subproblemas posibles a modo de comprobar que tienen la respuesta óptima del PE, que el PE está abreviado como programación entera. Se generan ahora los subproblemas 4 y 5. El subproblema 4 va a ser igual al subproblema 1 más la restricción que nos marca aquí, x1 sea mayor o igual a 4 y x2 sea mayor o igual a 2, que nos queda como subproblema 2, restricción x2 mayor o igual a 2. El subproblema 5 nos habla que va a ser igual al subproblema 1 más la restricción de x1 mayor o igual a 4 y x2 va a ser menor o igual a 1, que nos queda como subproblema 2 más la restricción de x2 y esto va a ser menor o igual a 1. La región factible, aquí voy a hacer un poco más grande la imagen para que puedan apreciar. Esta es la región factible para el subproblema 5.
Está comprendida entre el punto A, B, H y el punto I. Para el subproblema 4 es la parte de acá arriba, del I, H y C. Ok. Y pues aquí estas son las coordenadas de los puntos. Pasamos al siguiente y nos habla sobre ya la ramificación, cómo se van agregando subproblemas. Y aquí algo importante, la solución del problema 4 no es factible, que está aquí en esta imagen. Por lo tanto se coloca una X aquí a un costado, en el cual nos dice que este ya no puede proceder. Entonces del problema, aquí para este X1 cuando es menor o igual a 3 se crea el subproblema 3. De este lado cuando X es mayor o igual a 4 se crea el subproblema 2, nos dan los mismos valores que ya mencioné anterior. Y con las restricciones de X2 mayor o igual a 2 y cuando X2 menor o igual a 1 se crean el subproblema 5 y el subproblema 4. Como no es factible el 4 nos vamos a ir por el 5. Y después se van a crear el subproblema 6 y 7. El subproblema 6 va a ser igual al subproblema 5 a la restricción de X1 mayor a 5. Y el subproblema 7 va a ser igual al subproblema 5 más la restricción de X1 menor o igual a 4. ¿Por qué no por el 4? Porque como ya no es factible ya no se puede continuar por esta vía, sino que elegimos esta rama. De aquí se crea el 6 y el 7. Y va a seguir explicando el problema mi compañero Cristian. Continuando con la explicación anterior dada por el compañero José Luis, me presento, mi nombre es Cristian Silva. Continuaré con el desarrollo del método de bifurcación y acotamiento. Como ya sabemos, en lo que es este tema, estamos resolviendo un planteamiento del problema que sucedería al momento de la fabricación de lo que es una mesa y una silla. Por lo que sabemos de que las fabricaciones no pueden ser fraccionarias, tienen que ser enteras. Entonces, este método nos permite que cuando presentamos una programación lineal, un algoritmo de programación lineal, poder definir mediante este método lo que son los valores enteros, ya que como sabemos no podemos fabricar un ejemplo, no, dos mesas y la mitad de una mesa, tienen que ser o dos mesas o tres mesas, no puede ser la mitad de un objeto. Entonces, para el principal, la solución del problema original planteado, pues tenemos que, para maximizar 8x1 que está representando lo que son las mesas y más 5x2 que está representando lo que son las sillas, tenemos que x1 es igual a 3.75 y x2 es igual a 2.25 y dándonos un valor máximo de 41.25. Lo que comentábamos, no podemos tener fracciones o decimales porque vuelvo a reiterar, no podríamos fabricar dos mesas y el 75% de una cuarta mesa. En el caso de la silla es lo mismo, no podríamos fabricar dos sillas y el 25% de la tercera silla. Para esto, pues empleamos lo que es el desarrollo del método de bifurcación y acotamiento. En este caso, estamos planteando dos situaciones. En el primer caso, que x1 sea igual o menor a 4. Entonces, por el otro lado, que x1 sea igual o menor a 3. En este caso, pues tenemos dos soluciones del problema. Si planteamos que x1 es igual a x es menor o igual a 4, estamos obteniendo lo que es el resultado de x igual a 4, x2 1.8 y z41. Volvemos a tener lo que es un decimal. En el caso del problema de la solución del subproblema 3, tenemos que x1 es igual a 3, dándonos como resultado x2 igual a 3 y z igual a 39. En este caso,
pues tendríamos una solución óptima. Pero supongamos que la solución del subproblema 3 no fuera óptima y dijéramos que necesitaríamos continuar con la solución del subproblema 2, ya que el subproblema 3 no fue óptimo, podríamos continuar. Y esto nos llevaría a lo siguiente. X, si planteamos que x2 es igual o menor a 2, la solución no es factible. Pero si planteamos que x2 es igual o menor a 1, la solución es factible, ya que nos da un resultado de que x1 es igual a 4.44 más x2 nos da, lo establecemos como 1 y tenemos un valor de z de 40.55. Aquí en este volvemos a tener lo que son las cantidades fraccionarias. Continuaríamos con lo que es el subproblema 6 y el subproblema 7. Subproblema 7 subproblema 6 estamos planteando que x es igual o menor a 5, donde nos está dando que cuando x1 es igual o menor a 5 nos da un valor de 5. Entonces x2 sería 0 y tendríamos un z de 40. En el caso que si quisiéramos plantear que x1 es igual o menor a 4, entonces también tendríamos que x1 es igual a 4 y x2 es igual a 1, donde nos daría un valor máximo de 37. Con esto concluiríamos lo que es la ramificación de lo que es el desarrollo del método de bifurcación y acotamiento. De mi parte, esto sería todo. Mi nombre es Cristian Silva. A continuación, la compañera Adriana nos apoyará a darle seguimiento a este tema. Gracias. En este apartado veremos análisis económico. El análisis económico estudia el modo en que los individuos racionales toman sus decisiones en condiciones de escasez, enfrentados a diferentes alternativas, y la forma en que estas decisiones afectan a otros agentes económicos. Se parte de la idea de que los individuos deciden racionalmente unas reglas de comportamiento, reglas tales como maximizar su utilidad si se trata de consumidores o maximizar sus beneficios si se trata de productores, tratando de alcanzarlas. Generalmente los individuos se enfrentan a alternativas posibles y están sometidos a restricciones que deben tomar en consideración en su toma de decisiones, pues como los recursos humanos y materiales son limitados, se deben de emplear en un fin que implica forzosamente renunciar a utilizarlos para otro. El análisis económico estudia precisamente cómo optimizan los agentes su conducta a la hora de enfrentarse a las alternativas posibles para alcanzar sus fines. Los tipos de eficiencia productiva. Los tipos de eficiencia productiva son la eficiencia técnica, que se refiere al crecimiento de cualquier output, que requiere al menos, o en el caso del input, que requiere al menos. Las medidas, que es la orientación a inputs, la orientación a outputs, la eficiencia económica, el grado de cumplimiento de un objetivo económico y los costos que implica eficiencia técnica y asignativa. En el caso de las empresas, ese contexto teórico, la actividad productiva se expresa como una función matemática que relaciona la cantidad de producción, eso es representado por la letra Q, con el consumo de factores productivos que se representan por TLK. Esta sería nuestra fórmula. Q es igual a F por TLK. Esta expresión solo indica que la cantidad de un bien que obtiene una empresa depende directamente de los factores productivos utilizados. Pero ya hemos visto que la tecnología, la forma en la que se combinan esos factores, es un ejemplo fundamental a la hora de obtener una mayor o menor producción. La expresión matemática anterior, que representa la función de producción de la empresa, adoptará una forma matemática concreta dependiendo de la tecnología que utilice la empresa. En este curso básico de economía no se abordarán las formas concretas de la función de producción, pero sí se tendrá en cuenta que siempre se cumplirá que a mayor consumo de factores, mayor será la cantidad de producto obtenida. En el caso de las empresas, la eficiencia se mide a través de la productividad o cantidad de bienes y servicios que se obtienen en un tiempo determinado. Hay dos formas. El análisis económico abarca la productividad técnica, que se relaciona en el output con los inputs.
En términos físicos, unidades de producto o factores. Una empresa es técnicamente productiva o eficiente si consigue máxima producción en un tiempo determinado. Y el otro factor es la productividad económica. Es una relación entre la cantidad de producción y de factores, pero ahora medidos en términos monetarios. Es básicamente las empresas que son económicamente productivas dada una tecnología, alcanzando un valor máximo monetario de la producción con unos costos determinados en un periodo de tiempo. Para el análisis económico tenemos el siguiente ejemplo. Una empresa fabrica cada mes 250 bicicletas y tiene contratados a 5 trabajadores. Cada bicicleta la venden en un precio de 100 euros y cada trabajador le cuesta 2.500 euros al mes. Además, la empresa tiene otros costos mensuales que ascienden a 7.500 euros, incluida la remuneración normal a los propietarios. Con esta información se puede calcular la productividad económica total y la productividad del trabajo técnica, que se interpreta como U.F y la económica como U.M. Aquí podemos observar la productividad total económica con esta fórmula, que es PR igual a 250% sobre 2.500 por 5 más 7.500, que nos da un total de 25.000 sobre 20.000. Esto nos contribuye a 1.25 euros. En productividad de trabajo económica tenemos la siguiente fórmula, que es PR igual a 250% sobre 2.500 por 5. Esto nos da un total de 25.000 sobre 12.500. Esto nos da igual a 2. Y la productividad trabajada, que es la técnica, que es PR igual a 250 sobre 5. Esto nos da un total de 50. Esto contribuye a las bicicletas. La productividad económica total es una forma directa de calcular el beneficio. En el numerador figuran los ingresos que obtiene la empresa por la venta de las bicicletas, que era la fórmula que mirábamos de 250%. Y en el denominador se suman todos los costos mensuales de la empresa, en la función que mirábamos de 2.500 por 5, que nos daba 12.500. El beneficio mensual es igual a B, que contribuye a 25.000 menos 20.000 igual a 5.000. La productividad económica total no resta los ingresos y los costos totales, sino que los divide. ¿Cómo se interpreta el resultado? En el ejemplo significa que por cada euro de costo que tiene la empresa, consigue unos ingresos, un valor en el mercado de 1.25, la cantidad que supera la unidad 0.25, representa el excedente o beneficio extraordinario que consigue la empresa. Y aquí podemos ver productividad económica total, que son pérdidas, productividad económica total, que es beneficio normal, ingresos, que es igual a costos totales, y la productividad económica total, que es igual al beneficio extraordinario. La productividad económica del trabajo indica que por cada euro de costo de este factor, la empresa ingresa 2 euros. En este caso no se está midiendo el beneficio, sino los ingresos que obtiene la empresa por cada euro gastado en el factor trabajado. Es decir, no se tienen en cuenta los costos correspondientes al resto de factores. Obviamente el factor de este dato deberá ser mayor que 1. La productividad técnica del trabajo señala que en promedio cada trabajador produce 50 bicicletas al mes. Lo deseable siguiendo el comportamiento racional de una empresa es que las productividades consigan el mayor valor posible y estos se traduzcan en mayores beneficios. Como conclusión, podemos concluir que cada uno de los problemas que se expongan mediante la programación entera surgen con frecuencia cuando los valores de algunas o todas las variables de decisión deben restringirse a valores enteros. Podemos observar que existen también aplicaciones que necesitan decisiones, ya sea sí o no, incluyendo las relaciones combinatorias, las cuales se pueden expresar en términos de tales decisiones que pueden representar variables binarias. También sabemos que para un número fijo de variables enteras casi siempre es más fácil resolver los problemas por programación entera que problemas con variables enteras generales, pero generar las variables o agregarlas como variables continuas puede no significar un incremento en el tiempo del cálculo. Para finalizar, debemos de saber que hoy en día es muy común que se disponga de paquetes de computadora para algoritmos de programación entera en el software de programación matemática. Cada uno de los algoritmos casi siempre se basan a la técnica de ramificación y acotamiento o en alguna variación de esta. Por nuestra parte,